El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Genocidio de Ruanda. Número de muertos 937.000. Clasificación 54. Tipo: limpieza étnica. Grupos enfrentados: Hutus contra Tutsis. Periodo: 100 días en 1994. Escenario y principal estado participante: Ruanda. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Bélgica, a Francia y al presidente estadounidense Bill Clinton. Otro aspecto negativo: Guerra Civil Africana. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace: ¿por qué nadie le puso freno a esto? Antecedentes. Hace muchos siglos, los altos pastores nilóticos procedentes de Sudán emigraron hacia el sur, más o menos al mismo tiempo que los fornidos granjeros bantús procedentes de la región más occidental de África emigraban hacia el este. Se encontraron, se enfrentaron y se mezclaron en la región de los Grandes Lagos. Y después de muchas generaciones de luchas y ajustes de aristocracia nilótica tutsi, acabó gobernando sobre el campesinado bantú hutu. Esta fue la situación que encontraron los primeros exploradores europeos a mediados del siglo XIX. En la carrera colonial por África, la región quedó dividida entre los alemanes y los belgas. Nada más acabada la Primera Guerra Mundial, los vencedores se repartieron las colonias alemanas de ultramar. Dos secciones del interior de África Oriental alemana, adyacentes al Congo belga, un territorio bajo mandato de la Liga de Naciones, fueron entregadas a los belgas, quienes en virtud de los términos del tratado, debían administrarlo de forma independiente al resto de las colonias belgas. Tanto los belgas como los alemanes, antes que ellos, dependían de la nobleza tutsi local para ayudarles a gobernar. Y a cambio de ello, les concedieron privilegios que les eran negados a los hutus, tales como la exención de los 60 días de trabajo obligatorio que todos los nativos debían al Estado. Los siglos de cruces raciales y de coexistencia habían atenuado las diferencias físicas y culturales entre los dos grupos, y por este motivo los belgas, para que las autoridades pudieran saber quién tenía derecho al trato preferente, introdujeron documentos de identidad que señalaban con claridad a qué etnia pertenecía cada persona. A los mestizos o a los individuos de ascendencia dudosa se les asignó su etnia de manera arbitraria y según el antojo de los funcionarios coloniales. Los hutus y los tutsis se identificaban entre ellos gracias a sutiles diferencias de clase que no eran inmediatamente visibles a los extranjeros. En el momento de la independencia, ambos grupos hablaban el mismo idioma y eran en su mayor parte católicos. En 1962, el territorio bajo mandato de la Liga de Naciones se independizó en forma de dos estados independientes, Burundi y Ruanda. Por desgracia, esta doble división en etnias creó una situación intrínsecamente inestable. Las sospechas crónicas y la mala voluntad entre hutus y tutsis desembocaron en una guerra civil endémica puntuada por sobrecogedoras matanzas ocasionales. La peor de las masacres que se recuerdan tuvo lugar en 1972, cuando el gobierno tutsi de Burundi organizó una carnicería de unos 100.000 a 150.000 hutus que provocó la huida de miles de amargados refugiados que cruzaron la frontera de Ruanda, un país dominado por los hutus. En primer plano, lo que ocurriría una generación más tarde sería todavía peor. El 6 de abril de 1994, los presidentes hutus de Burundi y de Ruanda volaban de regreso después de negociar un tratado de paz con los rebeldes tutsis cuando su avión fue derribado por unos misiles tierra-aire. Nadie sabe quién los lanzó. Los líderes hutus culparon a los rebeldes tutsis y desencadenaron de inmediato matanzas de represalia. Otros, sin embargo, afirman que los extremistas hutus fabricaron una excusa para poder perseguir a los tutsis.
acusándolos del asesinato de un par de presidentes que los habían vendido. En cualquier caso, carece de importancia, puesto que al día siguiente, las furiosas milicias Hutus, la Interahamwe, que significa los que trabajan juntos, lanzaron una masacre y empezaron a matar tutsis por toda Ruanda. El genocidio fue planificado y dirigido por el ministro de Defensa, Theoneste Bagosora, y fue de una eficacia terrible. En menos de 2 semanas, antes que la comunidad internacional tuviera tiempo de reaccionar, 250,000 de hombres, mujeres y niños habían sido descuartizados, en general con el arma característica de este genocidio, el machete. Entre los primeros que murieron se encontraba la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, una Hutu moderada a la que violaron utilizando bayonetas antes de asesinarla. Los soldados belgas de la ONU de su guardia personal, cuyas órdenes eran no provocar a los indígenas defendiéndose de los ataques, se rindieron sin ofrecer resistencia y fueron castrados, amordazados con sus propios genitales y asesinados de todos modos. A lo largo y ancho del país, los Hutus se volvieron contra sus vecinos tutsis, en ataques coordinados y alentados por propagandistas de la radio, como Ferdinand Nahimana. Los profesores asesinaron a sus alumnos, y las niñeras Hutus a los niños tutsi que tenían a su cuidado. A los Hutus reacios los arrinconaban y amenazaban de muerte si no se incorporaban a la matanza. Bandas de matones se los llevaban, les entregaban machetes y les ordenaban matar o morir. La culpa de los asesinatos se repartía deliberadamente y se extendía al máximo por todo el grupo, cuyos miembros se turnaban en las tareas de acuchillar y descuartizar. El odio estaba tan profundamente arraigado que ningún lugar era seguro para los tutsis. Una semana después del inicio del genocidio, el alcalde de Nyarubuye condujo a una milicia local de 7,000 efectivos hasta la iglesia católica de su ciudad y el convento adyacente, donde masacró a 20,000 personas que se refugiaban en los edificios del complejo religioso. En la iglesia católica de Nyange, su párroco les ordenó a los obreros que derribaran el edificio con la excavadora, con los 1,500 refugiados que se encontraban en su interior. Varios conventos también acogieron refugiados que luego fueron entregados a las milicias. En un convento de Sobu, las monjas no solo encerraron a algunos tutsis en el garage del convento, sino que además proporcionaron la gasolina para quemarlo. Los militantes del Interahamwe pusieron un especial ahínco en violar y humillar a las víctimas femeninas antes de descuartizarlas vivas. Algunas mujeres fueron asesinadas inmediatamente después de la violación, otras, antes de ser abandonadas a la muerte, fueron objeto de grotescas mutilaciones, y en ocasiones las enjaulaban para someterlas más tarde a otra ronda de violaciones. En una ocasión, clavaron a una mujer en el suelo con una lanza atravesada en el pie, mientras sus agresores se iban a hacer un recado rápido antes de regresar a violarla otra vez. Meses más tarde, los testigos podrían ver las pruebas de estas atrocidades hasta en los esqueletos blanquecinos, las piernas dobladas y bien abiertas, con una botella rota, una rama de árbol e incluso a veces un cuchillo entre las piernas. Murieron en una posición de vulnerabilidad absoluta, tumbadas sobre la espalda, con las piernas dobladas y las rodillas muy separadas. Por fin, después de 3 meses de matanzas, los rebeldes tutsis, liderados por Paul Kagame, lograron cruzar la línea del frente y correr al rescate de sus hermanos supervivientes. Millones de Hutus huyeron a los países vecinos para escapar a la venganza. Más o menos al mismo tiempo, la comunidad mundial se decidió por fin a intervenir en misión humanitaria, una acción que detuvo la matanza, pero que también permitió que muchos de los milicianos Hutus y miembros de las Fuerzas Armadas escaparan a la justicia o a la venganza, según prefiera el lector. Poco tiempo después, Naciones Unidas calculaba que 800,000 ruandeses habían sido asesinados en apenas 3 meses. El gobierno de Ruanda fijaría la cifra oficial de muertos de este genocidio en 937,000. Se trataba del peor episodio de genocidio puro en décadas, 5 veces más rápido que el Holocausto. Justicia o algo parecido.
El genocidio de Ruanda es una de las pocas atrocidades en este libro que fue seguida de un esfuerzo sistemático por juzgar y castigar a los culpables mediante juicios justos. Un gobierno de una estabilidad sorprendente, liderado por Paul Kagame, regresó a Ruanda al cabo de pocos años, pero solo la enorme magnitud del crimen dificultó la aplicación de la justicia. 4 años después del genocidio, 130.000 miembros del Interahamwe seguían encarcelados a la espera de juicio en prisiones sucias y abarrotadas. Al final de aquel año, los tribunales habían juzgado a 330 de ellos. Al llegar el año 2005, los ruandeses habían descentralizado el proceso y organizado tribunales en los pueblos. En los primeros 8 meses de funcionamiento, estos tribunales juzgaron más de 4.000 casos y condenaron al 89% de los acusados. Llegados a este punto, no obstante, la mayoría de los prisioneros ya habían pasado años en prisión a la espera de juicio, y cualquier señal de arrepentimiento bastaba para que los jueces dictaminaran que ya habían cumplido su tiempo de cárcel y que podían ser liberados. Aunque alrededor de 650 prisioneros fueron sentenciados a ser fusilados, Ruanda abolió la pena de muerte antes de que muchas de las ejecuciones se llevaran a cabo. El único medio por el que el gobierno de Ruanda podía echarles la mano encima a los casi 45.000 fugitivos sospechosos que vivían en países que no concedían la extradición a los presos, si al regresar a su país se enfrentaban a la pena de muerte.